formará parte de la iglesia también aquí. Génesis capítulo 19, los versículos 1 al 8, los primeros 8 versículos entonces de ese capítulo. Después voy a pedir a nuestro hermano Marcos Pérez que tú nos dirijas en oración. Pueden seguir ustedes la lectura con la vista. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos por tu misericordia, agradecemos tu amor, agradecemos, Señor, tu bondad de poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí, Señor, para ser expuestos a tu palabra. Venimos a ti, Señor, con nuestras cargas, nuestros deseos, con nuestras circunstancias, con la situación en la que estamos. Y pedimos, Señor, que podamos ser refrescados, Señor, alimentados, Señor, exhortados y animados, Señor, a través de tu palabra. También en esta hora, Señor, sabemos que a muchos de nosotros hemos conocido la gracia que viene de la cruz del Calvario. Hemos visto al Salvador, hemos creído en Él y nos hemos arrepentido. Rogamos para que tu gracia esté sobrando en aquellos corazones que todavía la luz del Evangelio no ha sido resplandecida, para que según tu misericordia, como fue con nosotros, también obres en ellos, Señor, para la verdad del Evangelio y para vida eterna en sus corazones. Señor, oramos por el pastor, por Julio, pedimos que tu Espíritu Santo esté orando, Señor, para tener palabra clara, Señor, y que podamos ser edificados en ella. Gracias por el tiempo de alabanzas y por el compartir. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Ahora vamos a disponernos a escuchar. ¿Le han caído visitas de imprevisto en alguna oportunidad? Es una palabra, me cayeron visitas, como si no sé de dónde vinieran, ¿no es cierto? Pero ¿han venido visitas a su casa de imprevisto? Claro que sí, seguramente a todos. En oportunidades nos encontramos desprevenidos, ¿no es cierto? Nos ponemos un poco nerviosos porque llega alguien que no esperábamos. Puede ser que tengamos un compromiso que atender y llega justamente en ese momento. Puede ser que la casa no esté muy ordenada y nos pongamos nerviosos por esa razón. Puede ser que no tengamos algo que consideramos adecuado para poner delante de ellos, para servirlos, para atenderlos. Por varias razones nos podemos incomodar cuando llega alguien sin avisarnos. Por eso, una de las reglas de la etiqueta y de la urbanidad es que uno trate siempre de anunciarse, ¿verdad? No de imponerse en la medida de lo posible. En ocasiones, las visitas no traen buenas noticias. Quizás no tanto en este tiempo debido al auge de la tecnología, pero hubo un tiempo en que las noticias, tanto buenas como malas, se tenían que dar en persona, ¿verdad? No había teléfono, quizás un telegrama, la gente no tenía muchos teléfonos en su casa, no había todos los medios de comunicarnos que tenemos ahora. Así que si algo pasaba en la familia, había alguien que se dedicaba a ir a las diferentes casas para anunciar. En el Uruguay, en campaña, como se dice allá, la zona rural, hay emisoras de radio en diferentes pueblos donde la gente puede pedir un espacio y avisarle a la familia: fulanito de tal le dice a la mamá que va a ir esta tarde a visitarla. Entonces la mamá se prepara.
menganito avisa que lleva el chancho para la Navidad, así que ya no compran el chancho para la Navidad. Maneras de comunicar unos con otros, ¿no? La mayoría ahora manejamos las noticias de otra forma. Pero la escena que se abre aquí el capítulo 19 del libro de Génesis, justamente es la llegada de dos visitantes a la ciudad de Sodoma. Por eso hablamos así para introducir el mensaje, ¿verdad? Dos visitantes llegan a la ciudad de Sodoma. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y dice la Escritura que fueron recibidos por Lot, quien conforme a las costumbres de la época los invita a alojarse en su casa. Estamos estudiando la vida de Lot, tratando de responder la pregunta: ¿hacia dónde estás llevando a tu familia? Tomando ejemplo de las decisiones y las consecuencias de las decisiones en la vida de Lot. No nos hemos detenido en el capítulo 18, por ejemplo, el capítulo anterior, pero en estos dos capítulos, capítulo 18 y capítulo 19, notamos cómo la lente de la palabra de Dios define aún más profundamente el contraste entre Abraham, ¿verdad?, y la dirección que él tomó para su vida y la vida de los suyos, por un lado, y la de Lot. El contraste con Lot, el rumbo que él le dio a su vida y a su familia. Si ustedes me acompañan unas páginas a la izquierda en sus Biblias, al final del capítulo 13, vemos que Abraham moró en Hebrón. Dice el último versículo del capítulo 13: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Por un lado, Abraham decidió morar en Hebrón, ¿verdad? Lo hizo en torno al altar. Allí se reunía él y los suyos, disfrutando de la comunión con Dios. Y en el capítulo 18, capítulo en el que no nos vamos a detener, se amplían los detalles de esa preciosa comunión que Abraham disfrutaba con el Dios del cielo. Uno puede leer el capítulo 18 y ver a Dios confirmando la promesa a su siervo. Podemos ver en el capítulo 18 de Génesis a Dios compartiendo con su siervo sus planes, ¿verdad? Vemos en el capítulo 18 a Abraham disfrutando de la comunión con Dios y a Dios disfrutando del compañerismo y la comunión con Abraham. Nos sorprende el Creador recibiendo el servicio y el ruego de la criatura. ¡Qué maravillosa experiencia! Y la criatura disfrutando de un andar íntimo con su Creador. Y eso fue posible solamente por el altar, no tengamos duda. Esa fue la dirección en que Abraham fue. Esa fue a donde la llevaron las decisiones que él tomó, y en ese rumbo también su familia. Y allí en el capítulo 13 también, en el versículo, particularmente el versículo 10, dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Por otro lado, Lot pone sus tiendas hacia Sodoma. ¿Empujado o motivado por qué razón? Empujado y motivado por el anhelo de disfrutar de lo mejor de este mundo. Cegado y seducido por la apariencia engañosa de las cosas de este mundo, Lot escogió vivir en la llanura e ir poniendo sus tiendas hacia Sodoma, aun cuando eso implicó llevar a su familia a estar sometida a la presión o a la influencia perniciosa de hombres corruptos y perversos. La vida de Abraham es la vida bienaventurada. La vida de Lot es la vida malograda. Fue realmente un día trágico en el que Lot decidió trasladarse hasta allí. Y el capítulo 19 de Génesis amplía el porqué de esa mala decisión. Cuando miramos la película completa, por supuesto hablando el lenguaje figurado, vemos que terminó Lot perdiendo absolutamente todo, aún a su familia.
y salvando solo su vida. Quizás alguien dice, bueno, pastor, pero sus hijas no murieron. Claro que no, pero se corrompieron totalmente por la inmoralidad y el pensamiento de Sodoma. La vida de Lot, una vida malograda. La vida de Lot realmente se levanta como testimonio acerca del cuidado que debemos tener al tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. La vida de Lot se levanta como un testimonio y como una advertencia del peligro de no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero por otro lado, la vida de Lot también da testimonio de la paciencia y la fidelidad del Dios del cielo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro la Biblia nos indica que Lot era justo. No lo hubiéramos creído si tuviéramos solamente el registro del Génesis. Pero en 2 de Pedro dice que este justo afligía su alma justa viendo la conducta nefanda de los malvados. Lot era justo y seguramente no había alcanzado esa condición por mérito propio. Seguramente, de acuerdo al mensaje de toda la Biblia, Lot había alcanzado esa condición por la fe, por pura gracia. Y aun cuando él porfió en salirse con la suya, aun cuando él porfió en ignorar todas las señales de advertencia que aparecieron en su camino, Dios manifestó con él gracia y misericordia. Mirando la vida de Lot, se destaca, se realza sobre esa vida la fidelidad y la paciencia de nuestro Dios para con los suyos. Dios había manifestado su gracia y su misericordia para con Lot una vez en Génesis capítulo 14, como vimos el domingo pasado, cuando por mano de Abraham Lot fue librado de ser prisionero y cautivo de aquella colisión de reyes que se levantó contra Sodoma. Fue rescatado él, su familia y todo lo que tenía, y él debió haber aprendido. Debió haber tomado nota que no era bueno vivir en Sodoma. Debió haber reflexionado que no había sido la mejor opción. Debió haberse detenido a pensar hacia dónde había traído a su familia. Sin embargo, la Biblia dice que él volvió a Sodoma al tiempo en que la maldad de la ciudad alcanzó límites intolerables ante los ojos de Dios. Se había colmado la medida. Pero aquí vemos a dos ángeles. Capítulo 19, versículo 1. Llegando a Sodoma. Y a veces nosotros tendemos a pensar que los ángeles vinieron para traer un mensaje de condenación. Pero los ángeles no vinieron a anunciar a la ciudad la condenación. Los ángeles vinieron buscando a Lot para que él no sufriera el juicio que Dios enviaría sobre aquella ciudad. Los ángeles vinieron a sacar a Lot de Sodoma. Los ángeles vinieron a rescatar a Lot y a su familia de Sodoma. Una evidencia de la gracia y de la paciencia de Dios para con él. Uno puede preguntarse, ¿merecía Lot aquella consideración de parte de Dios? ¿Merecía Lot que Dios tuviera esa paciencia, esa fidelidad, que insistiera una vez más en acercarse y atraerlo a él? No, claro que Lot no merecía eso. Pero Dios no nos trata por merecimientos. Dios nos trata por gracia, por pura gracia. Siempre, siempre, siempre los beneficios recibidos superan y en mucho los merecimientos del beneficiado. Siempre. Absolutamente. Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en librar. Dios se deleita en bendecir. A la luz de la cruz se deleita en salvar. Estos hombres, estos ángeles fueron enviados a Lot y a su familia para avisarles que vendría el juicio, que escaparan, que salieran de allí. Y hay dos detalles, dos asuntos que se destacan aquí en estos 8 versículos que hemos leído y que tienen que ver con una puerta. En primer lugar, tomamos nota de que 2 visitantes llegaron a la puerta de Sodoma. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo, y sigue la conversación que allí se narra.
en la puerta de Sodoma. Los visitantes llegaron a la puerta de Sodoma. Y ¡oh, sorpresa! ¿Quién estaba ahí? Nuestro amigo Lot. Nuestro amigo Lot. ¿Tiene algo de relevancia, de importancia que Lot estuviera allí? Claro que sí. Porque la puerta era el lugar donde se reunían los hombres de la ciudad para hacer negocios. Era el lugar donde se reunían los hombres de la ciudad para solucionar problemas. Era el lugar donde se reunían los hombres de la ciudad para hacer planes en cuanto a las familias y la vida de la ciudad. La puerta era el lugar del contacto social y también era el lugar donde se resolvían litigios. Allí estaban los ancianos de la ciudad, de quienes se buscaba sabiduría, los experientes, los prudentes, los que habían sido sazonados con las experiencias y el paso del tiempo, ¿verdad? Y venían buscándolos para resolver cuestiones problemáticas. Y Lot estaba allí. La puerta era un lugar de prominencia y ahí estaba Lot. Ahí estaba Lot. Aquí vemos a Lot no solo viviendo en Sodoma, antes lo habíamos visto poniendo sus tiendas hacia Sodoma, después lo vimos viviendo en Sodoma cuando los reyes se lo llevaron prisionero en el capítulo 14, pero ahora también lo vemos habiendo sido reconocido por los habitantes de la ciudad, tanto como para que ocupara un lugar en la puerta de la misma. Lot no era un ciudadano común, no era un don nadie, no era un desconocido, había llegado a ser un hombre reconocido por la gente de Sodoma, de tal manera que le habían dado el privilegio de estar a la puerta como uno de los ancianos, como uno de los sabios, como uno de los experientes para ayudar a resolver los problemas que surgieran dentro de la ciudad. Uno podría preguntarse cómo había alcanzado Lot esa posición, cómo había llegado a ese lugar. ¿Sabes? Es interesante algo que se lee en Proverbios capítulo 31, y vayan conmigo hasta allí, unas páginas a la derecha en sus Biblias sin perder Génesis 19. Pero en Proverbios capítulo 31, versículo 23, leemos que algunos hombres alcanzaban ese lugar de prominencia en la antigüedad en la puerta por la virtud de su esposa. Por la virtud de su esposa. Proverbios 31, 23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Qué interesante, ¿no? El marido recoge la cosecha de una buena reputación que amerita que sea colocado en la puerta, que se le dé un lugar en la puerta por la virtud de su esposa. ¡Qué maravilloso eso! Puede que un hombre no fuera conocido por su nombre, sino por ser el esposo de una mujer virtuosa que administra su hogar, que cuida el dinero, que tiene buen testimonio, que vigila sobre los hijos, que sirve a los demás, que se anticipa las necesidades de la familia, que tiene una vida moral ordenada, que es prudente con su boca. La virtud de esta mujer haría que el marido fuera recomendado para ubicarse en la puerta entre los experientes y los ancianos de la ciudad. No era conocido por estar casado con una mala mujer, sino que era reconocido por estar casado con una buena, una mujer que era corona de su marido, lo embellecía, lo exaltaba, lo recomendaba ante el resto de la sociedad. Cuánto bien o cuánto mal puede traer el carácter y la conducta de una mujer sobre su marido. La Biblia enseña claramente que la conducta de una mujer puede recomendar a su marido para que se le confíen responsabilidades o puede desacreditar. Desacreditar. No es que soy como soy y no pasa nada. Yo influyo sobre otros siempre. Un hombre puede ser conocido no tanto por lo que él hace, sino por cómo es su esposa. Y eso desacreditarlo o recomendarlo. Qué bueno, hermanas, que ustedes guarden eso en el corazón y tengan cuidado. Ahora, ¿cómo llegó Lot allí? ¿Habrá sido por la virtud de la esposa? No lo creo, realmente. No hay duda que él llegó allí
por cómo se había adaptado a la vida de la ciudad. Lot llegó a ser como uno de ellos, como uno de los muchos habitantes de la ciudad. Pedro dice que él afligía su alma porque veía el mal proceder de los habitantes de la ciudad. Pero esa aflicción interior aparentemente no tenía ninguna expresión externa. ¿Qué quiero decir con eso? Lot sufría por la maldad, pero no la denunciaba. Lot sufría por la maldad de Sodoma, pero mantenía la boca cerrada en cuanto a lo que él veía allí. En lugar de reprender las obras de las tinieblas, con su silencio Lot consentía con ellas. Y eso lo llevó a la puerta. Para eso le abrió la puerta para llegar a la puerta, ¿verdad? Alcanzó aceptación entre los impíos, haciendo concesión frente a los impíos. Lot hacía negocios, era un buen vecino, tenía una actitud servicial, siempre sonreía, no actuaba con malicia, no le hacía mal a nadie, pero no denunciaba el mal. No expresaba preocupación por la condición espiritual de los vecinos. Todos estaban cómodos con él y él estaba cómodo con ellos. Y merecía un lugar en la puerta. Un lugar allí, aparentemente o probablemente él estaría orgulloso de eso. Tristísimo. Tristísimo. Dice la Biblia que cuando él vio, volviendo allí a Génesis 19, a estos dos hombres acercarse, se levantó y los saludó con respeto y los invitó a su casa. Dice, viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Se levantó a recibirlos, los invitó a su casa, ofreciéndoles hospitalidad. Sabemos, lo habremos oído muchas veces, que la hospitalidad era un valor muy preciado en la antigüedad, ¿verdad? Alojar a los forasteros, alojar a los viajantes, alojar a los desconocidos en casa, servirles, ¿verdad? Era contado como un gran privilegio. Y Lot lo manifestó en esa forma. Vengan, quédense en casa. No, dijeron los visitantes, vamos a dormir en la calle. Ni se les ocurra, quédense en casa. No había duda de que aquellos visitantes necesitaban lavar sus pies luego del viaje desde Hebrón hacia allí por caminos polvorientos y con calzados abiertos. Lot lo sabía y ofreció sus servicios. Parece que los viajeros no querían causar incomodidades, ¿verdad? E insistieron en pernoctar en la calle. Pero Lot, seguro consciente del peligro que habrían corrido a causa del ambiente de la ciudad, les rogó con insistencia que aceptaran su hospedaje. Quedarse en la calle, ni lo sueñen, queridos. Ustedes no tienen idea de dónde están. Vengan a casa. Y como veremos después, los temores de Lot realmente tenían fundamento, tenían razón. Probablemente, pensando en esta situación, el escritor a los Hebreos escribió lo que leemos en Hebreos 13:2. No necesitan buscarlo, pero allí el Espíritu Santo inspiró al escritor de esta carta a escribir: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lot no supo que eran ángeles. Él los hospedó. No sabía quiénes eran. Él les abrió su casa. No sabía qué beneficios podía traerle a aquellas personas, pero él los hospedó, los alojó en su hogar. Es bueno desarrollar una actitud hospitalaria porque no sabemos a quién podemos llegar a alojar y a servir. Quizás alojes a un futuro pastor o a una futura misionera. ¿Quién sabe a quién le estás abriendo la puerta de tu casa? En oportunidades nosotros desechamos
establecer mejores relaciones con algunas personas, ¿no? Elegimos a quienes, y hay otras a quienes jamás las llamamos por teléfono, hay otras a quienes jamás las visitamos, hay otras a quienes jamás los invitamos. Quizás estamos perdiéndonos una gran bendición. Puede llegar a ser una manera de beneficiarnos a nosotros y a nuestra familia. Y no pensemos en lo material, que es lo que generalmente nosotros pensamos, pero sí en lo espiritual. Esas personas pueden traer consuelo, pueden traer ejemplo, pueden traer exhortación, pueden traer ánimo a la vida espiritual. No elijas a quién vas a recibir. No sabes la bendición que puedes estar perdiéndote por no abrir la puerta a tal o cual persona. Lot no sabía quiénes eran, ni sabía a qué habían venido, pero cuán agradecido debió haber estado luego por ellos. Se debe haber felicitado por haberles abierto la puerta de su casa. Qué precioso sería, hermanos, que nosotros preserváramos un pensamiento sencillo, no tan utilitario, no tan manipulador, no tan interesado, ¿verdad? Quizás nos sorprendamos diciendo de un hermano con quien nunca hemos tratado porque pensamos que no valía la pena, después de haber tenido comunión con él, después de haberle recibido quizás en nuestra casa, decir de él: tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado mi corazón y el corazón de mi familia, como Pablo escribió de Filemón. ¿Quién sabe? Finalmente, estos hombres, dice la Biblia, aceptaron la invitación. Él los hospedó y los sirvió cálidamente. Y la segunda cosa que vemos aquí relacionado con una puerta es que los hombres de Sodoma llegaron a la puerta de la casa de Lot. Lo leemos allí a partir del versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Los visitantes llegaron a la puerta de Sodoma y allí los recibió Lot. Y ahora los habitantes de la ciudad llegan a la puerta de la casa de Lot. Evidentemente los visitantes no habían pasado desapercibidos a los habitantes de Sodoma. Y evidentemente la preocupación que Lot tuvo por la integridad física de ellos al insistir en que no se quedaran en la calle no había sido exagerada. Había peligro en quedarse en la calle. Y en esta escena tan desagradable y tan sórdida, se deja ver hasta qué punto había llegado la degradación moral de los habitantes de aquella ciudad. Cuán profunda había llegado la degradación moral de los habitantes de la ciudad. Fíjense que para conseguir lo que deseaban, estos hombres estaban dispuestos a recurrir a la intimidación, estaban dispuestos a recurrir a la amenaza y estaban dispuestos a recurrir a la violencia física, absolutamente descarados en su perversión, con malas intenciones fueron a la puerta de Lot. Saca a estos hombres para que los conozcamos. ¿A dónde puede llevarnos el corazón? ¿A dónde puede llevarnos el corazón? Algunos pueden decir: yo nunca haría tal cosa. Los tales no conocen su propio corazón. Escenas como estas deben hacernos reflexionar en la imperiosa necesidad de la obra de la gracia en nuestro corazón. Oh Señor, ahonda la obra de santificación en mí. Oh Señor, ese fue el clamor de David cuando vio hasta dónde lo podía llevar su corazón. Lávame más y más de mi maldad,
límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hasta lo profundo de mi ser, Señor, purifica mis intenciones, purifica mis deseos. Ahora veo hasta dónde puede llevarme la maldad. ¿Ustedes piensan que alguno se imaginó viendo al dulce David cuidando sumisamente las ovejas de su padre, obedeciendo diligentemente toda orden, cumpliendo fielmente con aquellas responsabilidades no tan loables, cantando en adoración y devoción, que un día ese muchachito crecería y llegara a codiciar, a adulterar y a matar? Seguro que nadie se lo imaginó. Seguro que absolutamente nadie se lo imaginó. Y luego trató de esconder todo, negándose a escuchar su conciencia. Pero cuánto potencial para el mal hay en el corazón del hombre. Cuánto necesaria es la obra de la gracia, y aún en los creyentes, aún en nosotros. Mantente lleno del Espíritu, porque si no, te encontrarás practicando las obras de la carne. No lo dudes. Padres, no se confundan. Su hijo no es un angelito. No lo es. No lo es. Potencialmente es un perverso. Por eso necesita de la disciplina. Y por eso necesita oír el Evangelio. Por esa razón. Clama día y noche por la salvación y la santificación de tus hijos. La obra de la gracia en sus corazones. Y esta perversidad del corazón humano se puede manifestar en muchas direcciones. No tengamos la menor duda. Qué terrible tiene que ser tener un grupo de personas así a la puerta de su casa. Una bendición tener a esos dos ángeles dentro de tu casa. Pero esto, ¿cómo se maneja? Tomemos nota de la reacción de Lot. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos míos, les dijo. ¿Ustedes pensaron que ser políticamente correcto es una invención del presente tiempo? No. Lot ya sabía lo que era ser políticamente correcto. No decir lo que incomoda. No decir lo que la mayoría no quiere escuchar. Hermanos míos, aquí Lot está actuando mal. Reconoce la maldad de los hombres. Les dice, no hagáis tan maldad. Pero igual lo llama hermanos. No está actuando bien. Y como si fuera poco, les ofrece a sus hijas. ¿Cómo pudo llegar a esto? Para no quedar mal con los visitantes, porque les dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mi reputación está atada a lo que le pase a estos visitantes. Para salvar mi reputación, dejen tranquilos a los visitantes, les doy mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Suena aterrador. ¿Cuántos de ustedes, padres, estarían dispuestos a hacer eso con sus hijas? ¿Y cuántas de ustedes, mujeres, dejarían que sus maridos hagan eso? Seguro que nadie. Pero Lot ha sido tan profundamente afectado por la cultura que lo rodea, que no ve nada reprobable en su oferta. No ve nada malo en lo que está proponiendo. Su honor era más importante para él que la integridad física de las hijas. Suena horrible. ¿Usted se pondría usted primero por encima de la integridad de su familia? Bueno, sabe que hay culturas que hoy todavía lo hacen, ¿no? Hay culturas donde no dudan en matar a uno de su casa, pues ha mancillado el honor de la familia. Hoy en día hay gente que todavía piensa así. Y Lot parece absolutamente imbuido por ese criterio. El honor primero. No quiero ver dañada mi reputación. Si ustedes le hacen algo a mis huéspedes, eso será mi ruina. Por eso tomen a mis hijas. Seguro nosotros no lo haríamos. Pero Lot está absolutamente influido y moldeado por la cultura. Perdió todo sentido de lo importante. ¿Nos puede pasar, No en esta forma concreta y específica,
en la misma situación, pero nos puede pasar. Permitir que lo socialmente aceptable sea nuestra norma. Hoy es socialmente aceptable que los hijos tengan su privacidad, entonces como es socialmente aceptable, no vamos a violar su privacidad. Es socialmente aceptable que las chicas se vistan como mujeres grandes, que tengan novios y los chicos a edades que no pueden asumir las responsabilidades, que salgan solos y que hay que dejarlo en la puerta y después lo que pase adentro no es problema de los padres. Que puedan ir y volver a la hora que se les da la gana sin dar cuenta a nadie. ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? Es socialmente aceptable. Quedamos mal como padres si no lo hacemos así. No lo tenemos que permitir. Que lo que permitamos en casa sea lo que la Biblia dice. Y esa es tu responsabilidad, varón. Es tu responsabilidad. Y mujer, si tu marido dice, en esta casa esto no está permitido, porque quiere agradar a Dios y guardar a la familia de influencias dañinas, mejor cierra la boca. O si la abres, que sea solamente para decir, amén, está bien conmigo. Solamente para eso. No seas tan duro, no seas tan fanático, no seas tan extremista, no seas tan antiguo, no seas tan exigente. Jamás un marido debería oír eso de su mujer si él está abogando por la santidad y la salud moral, espiritual del hogar y de sus hijos. Jamás tendría que oír eso de su esposa. Lot fue influenciado por la cultura y llegó a ese extremo. ¿Qué habrán pensado las hijas de su padre, no? Qué terrible. ¿Quién sabe cuánto influyeron en ellas esto para lo que hicieron después? La cultura llegó a moldear a todos en esa familia. A Lot primero y se llevó a todos puestos. Vamos a tener oposición, varones, pero no cedamos. Nosotros sabemos lo que es tener adolescentes. Pero fulanito y menganito, que son hijos de creyentes, lo hacen. Y en la casa de los hermanos fulano de tal se permite. No importa. En casa no. Ustedes no. No interesa. Si la palabra de Dios dice que es malo, que no es conveniente, no importa que millones de personas digan lo contrario. Y como padres tenemos que orar, tenemos que estar atentos, tenemos que ejercer sabiduría y tenemos que mostrar firmeza y compasión. ¿Qué debería haber hecho Lot? Debió haber salido y haber dicho, no les voy a entregar a nadie, ni a ellos ni a mis hijas. Prefiero morir antes de hacer lo que no agrada a Dios. Pero él no tenía esa fortaleza espiritual. Estaba totalmente debilitado por la influencia de la cultura y estuvo dispuesto a llegar hasta ese punto. ¡Qué terrible! Dos lecciones de lo que acabamos de ver. Primero, no seamos necios, hermanos. La bienaventuranza no viene por ir en la misma dirección que el mundo. La bienaventuranza viene por ir en la dirección contraria al mundo. Eso es así. Te podrá ir bien momentáneamente, pero no terminarás bien. No tengas la menor duda. Vas a entregar y perder tus cosas más valiosas, incluida la familia, si no te paras firme contra la corriente del mundo y en defensa de tu familia. Segundo, no seamos ingratos. Dios vendrá a nuestra vida una y otra vez para hacernos entrar en razón. A mí no deja de sorprenderme. Lot no quiso morar en Hebrón con su tío y no quiso edificar su vida en torno al altar. Prefirió ir a Sodoma. Pero Dios no dudó en enviar a 2 de sus ángeles desde Hebrón hasta Sodoma para advertirle al justo Lot del peligro que corría. ¿Tú le hubieras avisado a Lot que te corría peligro? Capaz hubieras dicho, no, que se arregle, si él eligió eso.
pero Dios no es como nosotros. Gracias a Dios. Él no es como nosotros. Hemos hablado de Miqueas. ¿Recuerdan el significado de su nombre? ¿Qué Dios como tú? ¿Y qué fue lo que despertó la admiración del profeta? Que perdona la maldad y el pecado de su pueblo. La admiración del profeta fue despertada por la disposición y la capacidad de Dios para perdonar, para ejercer misericordia. Y en esta escena tenemos destacado ese aspecto del carácter de Dios. Me hace pensar en la parábola de la oveja perdida. Faltaba una. ¿Una? No es tanto. No nos preocupemos. Pero el pastor que había dado su vida, al pastor que había dado su vida por esa oveja, sí le importaba. Y fue tras ella. Como Dios fue detrás de Lot. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso. Oremos. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de mirar la Escritura. Y muchas gracias por tu bondad y tu paciencia para con nosotros. Seguro que no merecemos estas cosas, por eso es gracia, porque no lo merecemos, pero te deleitas en eso. Oh Señor, que no tuvieras que venir a buscarnos una y otra vez, que aprendiéramos, que fuéramos humildes, que fuéramos obedientes, que fuéramos fieles en forma continua. Oh, ayúdanos, Señor. Ahonda la obra de santificación en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.